13 horas con 42 minutos, seguimos informando. Hoy se festeja el Día Internacional del Niño y vamos a conocer qué ha hecho el Consejo Nacional para la Igualdad sobre justamente este sector de la población tan vulnerable en momentos de crisis. La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos. Nos acompaña a esta hora Francisco Ceballos, el secretario del Consejo Nacional para la Igualdad. ¿Cómo está? Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación en este día tan especial y tan importante para los niños, niñas y adolescentes del país y del mundo. Sí, un día especial y un momento especial por el que atravesamos en el mundo entero. Justo se habló mucho en la prensa a través de los organismos de ayuda social sobre lo que vivían los niños en muchos hogares del país y del mundo en medio de la pandemia. Y era justamente esta violencia intrafamiliar que se había desbordado en la cuarentena y que por supuesto los más afectados eran los niños, los más pequeños, los que tenían que enfrentar estos altos índices de violencia dentro de casa, dentro del hogar, donde justamente deberían sentirse protegidos, ¿no? Sin duda alguna, yo creo que hay algunos problemas en relación a esto. No creo que solamente son hechos de violencia como tal. Este tiempo de aislamiento lo que nos ha llevado es a tener que enfrentar también fuertemente nuestras emociones. Nunca antes habíamos vivido una etapa en donde dentro de casa íbamos a tener en esta cotidianidad que trabajar y que comunicarnos y mantener estas relaciones. Y eso, en este tiempo, en estos 77 días de aislamiento que hemos tenido, nos ha llevado a tener sentimientos todos de una u otra manera, adultos y niños. Hemos tenido sentimientos de frustración, de soledad, de ira, de molestia, de frustración. Todo esto, aprender a procesar estas emociones, no siempre se ha hecho de la mejor manera y sin duda alguna se han dado casos de violencia y que tenemos que enfrentarlos como sociedad ecuatoriana, ¿no? Creo que lo más difícil fue ahí el papel justamente de las autoridades y de los organismos de ayuda, porque cómo ingresabas al seno familiar, cómo te enterabas de lo que estaba sucediendo en un momento tan crítico como la cuarentena, en donde las mujeres ni los niños podían salir a pedir auxilio cuando habían hechos graves de violencia dentro del hogar. Sabemos que Ecuador tiene altos índices de violencia intrafamiliar, pero en la cuarentena eso se agravó de una forma que preocupó a muchos organismos, incluso internacionales como la ONU Mujeres y también organismos de protección de la niñez, que estaban muy preocupados por lo que estaba sucediendo dentro de casa. ¿Ustedes cómo pudieron identificar este problema y cómo están ayudando en este momento cuando ya estamos empezando a salir de la cuarentena? Sí, de hecho este ya era un problema antes, digamos, estamos enfrentando en este momento un problema estructural e histórico de la sociedad, no solo ecuatoriana, sino de la región. América Latina, no nos olvidemos, es la región más violenta del mundo y América Latina también es la región más desigual del planeta. Y más machista también. Exactamente, entonces lo que nos ha pasado en este tiempo es que hemos tenido que enfrentar estos problemas estructurales, históricos, en apenas estos 70, 80 días de confinamiento, de aislamiento, lo cual supone, y en muchos casos, como usted lo decía en la pregunta, muchas veces la dificultad de la denuncia se ha dado porque han tenido las familias al agresor dentro de casa y esto ha dificultado. Sin embargo, se han creado varias alternativas. La primera, yo creo que se desarrolló una serie de consejos, una campaña, unas ideas de comunicación que se transmitieron para la convivencia pacífica. Como primer paso, la prevención del cómo podemos llevar de mejor manera nuestras emociones en el seno familiar para que precisamente no se den casos de violencia. Uh-huh. Pero ya cuando existe la violencia, lo que se desarrolló también son los mecanismos de atención y de denuncia. Y dentro de la atención me estoy refiriendo desde
los servicios de protección integral que tiene la Secretaría de Derechos Humanos, pasando por los mecanismos de denuncia, el 1-800 delito y la línea 911, que son los mecanismos a través de los cuales activamos el sistema precisamente para precautelar este tipo de situaciones ya de emergencia y de violencia. Y por otro lado también se desarrolló la opción 6 de la línea 171, que es una línea de apoyo emocional, contención emocional, apoyo psicológico. Pero bueno, el 171 era una línea que nació para ayuda más bien en el tema del coronavirus. Pero algo que usted acaba de mencionar y que me pareció muy interesante, que lo leí hace poco, era estas brigadas de contención emocional que se emprendieron justamente desde el Estado para buscar justamente estos hechos de violencia, de agresión dentro de la familia, o simplemente esa ansiedad y ese malestar que a veces no se canaliza bien en momentos de crisis como los que hemos vivido y que terminan repercutiendo en los niños. ¿Cómo funcionó ese sistema de las brigadas de contención emocional? ¿Funcionaron realmente? Sí, las brigadas de contención emocional fueron unas brigadas desarrolladas que lo sigue desarrollando el Ministerio de Educación con los estudiantes del sistema educativo, porque adicional del seguimiento que le hacen los docentes, más en términos pedagógicos, cognitivos, los departamentos de consejería estudiantil, ellos son los que están haciendo este proceso de acompañamiento emocional y psicológico a los estudiantes del sistema educativo, por un lado. Pero por otro lado, un tema que sí me parece que es importante señalar, que cuando yo mencionaba la línea 171, la diferencia es que con todas las facultades de psicología del país, se implementó la opción 6 dentro del 171 para hacer una convocatoria, digamos, esta es una línea, la opción 6, si es que uno llama al 171 y marca la opción 6, tiene el apoyo profesional, confidencial y gratuito de una persona, de un experto en psicología, que puede uno conversar con esta persona y contarle si es que está pasando por algún tipo de problema y que crea que necesita algún tipo de ayuda. Esto en términos de salud mental también como una respuesta que se ha dado. Y adicionalmente, los consejos cantonales de protección de derechos, que dependen de los gobiernos autónomos descentralizados, y las juntas cantonales, han desarrollado también sus propias campañas de prevención a los temas de violencia, principalmente para niños, niñas y adolescentes y mujeres, porque son los primeros afectados ante estos hechos. Ellos en lo local también han desarrollado sus propias campañas y se ha dado también esta promoción de estos servicios que han dado los consejos y juntas cantonales. Porque si bien estos hechos se han exacerbado, el tema de la crisis, del estar encerrado, el saber que tal vez mañana no tienes empleo, todo esto, la economía, todo esto obviamente exacerba los sentimientos de ira, de ansiedad, de dolor, y esto, como decíamos, pues afecta al entorno familiar y a los niños. Pero hoy es un momento clave, justamente en donde hemos aplicado la tecnología para ingresar a los hogares, para poder comunicarnos, para poder trabajar, para educar, y es un momento, creo, que debería también ser importante para utilizar justamente instituciones de protección a la niñez, para a través de todas esas líneas que se están, o esas plataformas que se están incorporando por el Ministerio de Educación, por la Secretaría de Derechos Humanos, para incentivar a la denuncia de estos hechos, ¿no? Porque es importantísimo. Ahora estamos tan aislados por el tema del coronavirus que el tema de denunciar es mucho más difícil que antes. Si antes no se lo hacía por vergüenza, bueno, ahora no lo haces porque no puedes salir a la calle, porque tienes miedo al contagio, porque estás encerrado en tu casa. Entonces, cada vez se hace más difícil eso, y lo que usted acaba de mencionar, los temas tecnológicos, esas plataformas son básicas para comunicar incluso que si estás en problemas tienes ayuda. Así es, y adicionalmente también hemos trabajado en todo lo que significa en este momento cómo podemos hacer de la Internet un espacio seguro. Ahora que gran parte de nuestros niños, que la propia sociedad está volcada a la Internet, necesitamos hacer de este espacio un espacio sano, constructivo y seguro para nuestros niños, niñas, adolescentes. Nosotros hemos desarrollado algunas acciones, casa adentro en el Ecuador, con la propia, incluso la Policía Nacional,
tiene todo un departamento de delitos cibernéticos en donde se hace seguimiento, porque también, y desgraciadamente, en este tema de las tecnologías de la información y la comunicación, la violencia también se puede dar desde otros espacios, no necesariamente personal, y a veces ha rebasado fronteras. Exacto. Nosotros con el Instituto Interamericano del Niño, Niña y Adolescentes, junto con otros países, estamos montando una acción regional también para hacer de la Internet un espacio seguro con alcances regionales, precisamente para que podamos tener esta suerte de precaución por todos los lugares que pueda darse para proteger a nuestros niños, niñas, adolescentes. Eso es importantísimo, importantísimo, porque justo ahora los padres tenemos que trabajar y los niños se quedan en casa con el internet prendido porque tiene que llegarle por ahí la información de la escuela, del colegio, tienen que estar, definitivamente es la única forma, y a veces no sabemos si realmente están recibiendo cosas positivas o también por ahí, como usted dice, hay muchos peligros en el internet que pueden acechar a nuestros niños que ahora tienen más acceso y tienen que estar más tiempo frente a la computadora. ¿Cuáles son esos mecanismos que se pueden usar para controlar que esos peligros que hay en el internet no puedan afectar a nuestros niños que hoy pasan más horas ahí? Siempre el autocuidado es el primer mecanismo. Este autocuidado significa que yo pueda tener la confianza, porque también no podemos negarnos que nuestros hijos, nuestras hijas, están ya en una conectividad permanente. Más allá... Nacieron con ella. Exactamente. A diferencia de nosotros. Exactamente. Y a veces ellos pueden manejarse, navegar mejor, si es que cabe el término. Pero esto no quiere decir que son los nativos digitales y que nosotros no conocemos y que ellos saben manejarse en las redes, porque tampoco es cierto. Nosotros tampoco. Estamos aprendiendo como sociedad a saber cómo vamos a vivir esta nueva normalidad, y el espacio público, que digamos ahora ya no es solamente la cancha, el mercado, la vía pública, la Internet es ya un espacio público en el que tenemos que aprender a movernos y aprender a cuidarnos en él. Y esto significa, por un lado, el autocuidado, la confianza, porque no tiene sentido alguno que nosotros prohibamos a nuestros hijos los accesos que puedan tener a través de las tecnologías digitales. Ya es prácticamente imposible incluso prohibirles. Exactamente. Por lo tanto, la confianza, el poder tener protocolos, del saber qué cosas se comparten, porque hay datos de nuestra vida, como en la vida normal, cotidiana, en la vida real, también en la vida virtual. Hay cosas que se deben quedar en el aspecto íntimo, otros en el aspecto personal y otros en el público. ¿Qué cosas compartimos con nuestra familia en temas más privados? Pues tenemos que dejarlos. Tampoco en la red tenemos que compartir esa información. ¿Qué cosas sí contamos a nuestros amigos y qué cosas no contamos? Esta diferencia entre lo íntimo, lo privado y lo público no solo sirve para nuestra vida real, sino también para nuestras redes sociales. Y esto es una práctica que nosotros tenemos que aprender a desarrollar, estos protocolos, así como usamos la mascarilla y la distancia social entre las personas para hay que también mantener una distancia social en el internet. Exactamente. Y eso es lo que tenemos que aprender todos y enseñar y aprender con nuestros hijos. Así es, porque hoy más que nunca, y lo dicen algunos medios de comunicación internacionales, también los depredadores sexuales están al acecho de los jóvenes que hoy están más tiempo en el internet y que no están yendo a las escuelas porque están en cuarentena, entonces es más fácil atraparlos dentro del internet. Y eso, como usted dice, es básico, trabajar dentro del hogar, ¿no? Y darles pautas a los padres de cómo deben comunicarse con sus hijos y explicarle que detrás de la computadora puede haber cualquier monstruo que puede atacarlos. Y que es real, ¿no? Que es una persona de carne y hueso que se puede hacer pasar por un joven, por un adolescente, poniendo fotos falsas, pidiéndoles a ellos fotos, y eso se va a multiplicar hoy, porque el acceso que tienen y que tienen que tener para poder desarrollarse de ahora en adelante es el internet. Así es, pero además una de las
también ventajas. Cuando uno conversa con los chicos y uno dice, a ver, ¿qué nos ha traído esta situación? Sin duda alguna, lo que no podemos hacer es transmitirles a nuestros hijos nuestros propios miedos, nuestros propios recelos. Tenemos que dar seguridad, y la seguridad se la da con confianza, con poder tener protocolos claros y directos de qué se debe hacer en las diferentes situaciones, pero además tomemos en cuenta que este ha sido un tema que para los niños también ha sido absolutamente alegre el que puedan compartir más tiempo con sus padres. Quizás para los padres, para las madres, ha sido un tema complicado porque nos ha tocado aquello que hemos delegado a los docentes, a los profesores, que hagan con la educación, nos ha tocado asumir a nosotros y ha sido a veces complicado. Y nosotros mismos nos ha tocado desengancharnos de la televisión, de la tecnología, del celular para pasar más tiempo con nuestros hijos. Este aprendizaje que nos ha dado este tiempo, tenemos que aprovecharlo con mucha mayor fuerza porque solamente acompañando a nuestros hijos, sabiendo con quién chatean, conociendo cuáles son los temas que ellos miran en el YouTube, en las redes y demás, podemos hacer un mejor acompañamiento y una mejor protección de ellos, que sin duda es la preocupación que todos los padres, madres tenemos frente a nuestros hijos. Es importantísimo. Hoy es el momento en el que tenemos que cambiar, no solo afuera cuando salimos de casa, sino cuando estamos adentro y creemos que estamos muy protegidos, pero no, tenemos también varios monstruos que nos acechan y a nuestros niños también. Hoy en el Día del Niño, ¿cuál es la recomendación? Hoy Guayaquil también y parte de la costa empieza su año académico, justamente su año lectivo, y empiezan un reto grandísimo, ¿no? Después de lo que hemos vivido todos encerrados. Claro, yo tengo muchísima confianza en que el momento en que las diferentes ciudades volvamos a este encuentro social, con los protocolos sanitarios del caso, yo tengo muchísima confianza en nuestros niños, niñas, adolescentes, que van a saber cómo enfrentar este nuevo encuentro social, este encuentro diferente, esta nueva normalidad, porque ellos muchas veces han sido los que nos enseñan a no botar basura en la calle, a dejar de fumar, porque ellos nos están pidiendo, nos están exigiendo, son los que nos dicen, eso ya no se hace. Y yo confío muchísimo, insisto, en nuestros niños, niñas, adolescentes, que con la información necesaria, ellos van a ayudarnos a construir esta nueva normalidad, y ellos en este encuentro social van a estar a la altura de las circunstancias, creo yo, cuando podamos y tengamos que volver a las aulas, cuando tengamos que volver a los parques. Ellos más que nadie anhelan ese espacio, y por supuesto en este momento que vamos a arrancar, que hemos arrancado un nuevo año lectivo en el ciclo Costa, sin duda alguna arrancamos desde una mirada no presencial, desde una metodología no presencial, pero en poco tiempo, no sabemos todavía exactamente cuánto, vamos a volver a ese encuentro social, y lo que tenemos que darles a nuestros hijos, a nuestras hijas, es las herramientas para que puedan moverse en esa nueva normalidad, sin miedo, sino con todas las precauciones para que, porque sabemos además también que los niños, niñas, adolescentes, frente al coronavirus, son los que menos peligro tienen, aunque son quienes más potencialmente pueden contagiar al resto de la sociedad también. Pero créame que son los más informados ahora. Lo saben todos los chicos a través del internet y las redes sociales. Pero es importante que los padres, como usted dice, le demos esa confianza, ese apoyo de que pronto vamos a salir de esa nueva normalidad, que volverán a tener ese espacio de recreación, de trabajo en conjunto, porque eso es importante también para su desarrollo, ¿no? Y qué bueno que estemos trabajando en eso. Yo le agradezco muchísimo por habernos acompañado. Muchísimas gracias por su invitación y siempre a las órdenes, y este es un buen día para conmemorar y para pensar en los niños, en su presente y en su futuro también.